a grabar desde este momento. El día de ayer hablábamos acerca de el Estado, sus bases, esas bases necesarias, históricas, que nos traía pues la cultura occidental como tal. Y hacíamos referencia necesaria a lo que nos había aportado el mundo griego, Aristóteles, Platón, Aristóteles con su política, la política de Aristóteles, ¿no? Su producción. Y efectivamente también hacíamos referencia a las alternativas que se podían llegar a presentar en una polis griega, en una ciudad-estado. Porque podía darse el caso que opten por el camino de la monarquía o por la aristocracia o por la demagogia, decíamos ayer. Cada uno obviamente tiene su lado oscuro, ¿no? Un lado oscuro de la monarquía, la tiranía, la aristocracia, la oligarquía y luego la democracia con la demagogia. ¿Qué hacíamos nosotros? Referencia a aquellas falsas expectativas, falsas esperanzas o propuestas prácticamente imposibles de cumplir, que lo que era básicamente una estrategia burda para acaparar el poder político. Son lados no deseados, pues no. Lamentablemente, muchos de estos factores del lado oscuro se han presentado en algún momento de Latinoamérica y obviamente en Ecuador no ha sido la excepción. Ustedes saben muy bien todos los periodos por los cuales hemos tenido que atravesar y que se han presentado este tipo de situaciones. Tiranía, bueno, digámoslo así, una época de García Moreno, otros dicen, pero si Rafael Correa fue más tirano que García Moreno. Bueno, pongámosle el membrete de tirano, ok, de acuerdo. Oligarquía, bueno, eso ha estado presente, creo yo, en todos los periodos republicanos del Ecuador, ¿no? La oligarquía. Y por el otro lado, la demagogia, que eso no podemos decir que lo hemos superado, al contrario, pienso yo que es un, un- una situación que se presenta en todos los momentos políticos del Ecuador y creo que debemos ir superando esa situación, ¿no? La demagogia y tecnificar un poco más el pensamiento político y sobre todo la reflexión política. Eso es fundamental. Pero noten ustedes que los griegos fueron muy sabios al respecto y sentaron esas bases de cómo se podía llegar a dar una sociedad organizada en una polis griega, bases importantes para luego ser abordado incluso por los romanos, luego en el Renacimiento, etc. Acordarse que en la polis el gobierno de la polis debe encargarse a los mejores hombres, partiendo de sus aptitudes, o sea, de sus perfiles. Esos tipos estaban avanzadísimos, ¿no? Si es que nosotros tomáramos un poquito, pero al menos, ya, que no digamos los mejores hombres, los hombres virtuosos, pero al menos diciendo de que debemos escoger por las aptitudes de cada uno de nuestros representantes. Las aptitudes, ojo. O sea, es los perfiles. Entonces estos señores estaban total y absolutamente avanzados. Bueno, nos encontramos en ese momento y obviamente el, el mundo griego luego es complementado por Roma, ¿no? Los romanos. Y los romanos, bajo este contexto, van a partir de la organización de sus ciudades desde el mundo griego. Toman lo mejor del mundo griego. Toman lo mejor del mundo griego. Ellos obviamente ya no hablan de la polis, ya no hablan de la polis. El Estado para los romanos es la civitas, ¿sí? El Estado
se traduce en las civitas, la ciudad romana. Y vean ustedes que los romanos, en cuanto a su organización de ciudad, se ha mantenido con el paso del tiempo. Ellos fueron muy sabios porque tomaron, sí, la idea de que los griegos consideraban a la plaza pública como el lugar en donde se debe generar la participación del pueblo en la toma de decisiones que involucra directamente a esa polis, ahora las cívitas, ¿no? Entonces la plaza pública es el lugar en donde confluye todo ese conjunto de voluntades. Pero noten ustedes que los romanos lo llevaron a otro nivel, porque los romanos a ese lugar en donde se va a realizar la participación se denomina el foro, ¿sí? El foro romano. Entonces tenemos aquí la idea de los foros. Foro. En el foro romano confluye toda la estructura gubernamental. Estructura gubernamental. Entonces ahí tenemos los edificios públicos, pues. Tenemos esa plaza pública, el mercado, tenemos los baños, porque el baño es fundamental para los romanos, ¿no? Ahí es el mejor sitio en donde se puede realizar ese intercambio de ideas, ese lobby político, ojo, pero también está el Senado y todo y cada uno del conjunto de edificios que componen la red gubernamental de ese gran imperio romano y que va a regular a las cívitas. Eso sí que se ha mantenido en el tiempo. Y noten ustedes que muchas ciudades europeas y obviamente las latinoamericanas tienen ese modelo. La plaza central y en alrededor de la plaza central tenemos monumentos religiosos, iglesias, lo cual también tenían los romanos, pero también tenemos nosotros en el conjunto de esa plaza los edificios gubernamentales, la gobernación, la administración de justicia. En su momento de la colonia tenemos hasta la cárcel aquí en Cuenca, ¿no? La cárcel donde funciona el edificio este del Banco de Fomento, esa casa antigua, que antes era al lado del municipio, ahí esa casa bonita que se le tumbó para reemplazar por ese marmotreto. Pero bueno, pero noten ustedes que, que en ese contexto, los romanos hablan de la comunidad de ciudadanos, la res pública, la cosa pública. Los romanos entonces elaboran una categoría muy interesante, la res pública, ¿sí? Que ahora nosotros lo conocemos como la cosa pública. La cosa pública. Esa cosa pública era del conjunto de todos los ciudadanos, era de todos ellos. La cosa pública, entonces, tiene una especial protección por parte de esas cívitas, porque su mala utilización, su mala gestión, eventualmente puede perjudicar al conjunto de todos los ciudadanos. Ahí vean ustedes, se dan los primeros avances en materia jurídica. Y precisamente para precautelar la cosa pública, en el seno del Estado, nacen, por ejemplo, los primeros tipos penales. Ustedes dirán, ¿cómo es eso de los primeros tipos penales? Pero es que tiene una base, ¿no? Tiene una historia muy interesante. Porque cuando hablamos nosotros del peculado, ¿sí? El peculado ahora, ¿cómo nosotros lo conocemos? Bueno, lo conocemos como un tipo penal según el cual estamos nosotros sentenciando a una persona que malversó dinero público o activos públicos, ¿no? Como el caso este de los que ya sabemos que hoy acaban de, de enviar a la Interpol y a la orden de captura. Ya, eso es otro tema. El peculado.
Entonces, el peculado en buen romance, usted sentencia a una persona que malversó la cosa pública, el dinero público. Los romanos empezaron con eso. ¿Y cómo empezaron? Pues la cosa pública, o parte de la cosa pública, era las cosas sagradas. La cosa pública es la cosa sagrada. La cosa sagrada muchas veces eran las ofrendas que se daban a los dioses. ¿Y cuáles eran las ofrendas para los dioses? Eran los borreguitos, pues no. El pecus. El pecus. Pecus es el borreguito que se le va a ofrecer a los dioses. Entonces, como siempre ha habido en todo momento corruptelas, entonces esas corruptelas era robarse al pobre borreguito. Entonces los romanos dijeron, no puede ser posible. No es por el hecho de que te robes a un borreguito, sino te estás robando una cosa sagrada. Por lo tanto, tú estás cometiendo el delito de peculatus. Te estás robando a ese pecus, que es una cosa sagrada. Obviamente nosotros lo matizamos, ¿no? Porque ya no damos los borreguitos, pues. A pesar de que por ahí hay algunos borregos, pero bueno, no nos robamos eso, nos robamos el dinero público. Ese es el peculado. Y ellos tuvieron entonces ese concepto de la cosa pública, que está dentro del Estado, y que eso que esa cosa pública bien manejada, bien gestionada, nos genera estabilidad, confort, sobre todo ese orden público, la cosa pública. Entonces, en el interior de las cívitas genera orden público. El orden público. Ellos empiezan a hablar de ese orden. Por lo tanto, la vida política, sí, la vida política de los romanos, Roma en sí, va a descansar efectivamente sobre la sociedad. Descansa sobre la sociedad muy activa, una sociedad muy activa. Esa sociedad activa va a encontrar su momento cúspide en una época denominada de la República Romana. Entonces, la República Romana, efectivamente, lo que va a conllevar es de que sea la propia sociedad, la sociedad romana, que vaya a regular, vaya a gestionar sus necesidades, la República Romana, la República Romana. Acuérdense lo siguiente, ¿no? Solo de pronto ya lo verán más a detalle en otra asignatura, pero acuérdense los tres momentos cúspides y claves de Roma, ¿no? Una etapa de monarquía, entonces tenemos la etapa de monarquía, los primeros, los reyes romanos, Rómulo y Remo, etcétera. Pero luego tenemos el periodo de la República Romana. La sociedad se cansó de los monarcas déspotas y decide fundar la República Romana, precisamente porque es la sociedad quien debe y quiere tomar parte activa en las decisiones que le afectan directamente. La República Romana parte de la concepción griega, vean ustedes, y que se ha mantenido en parte hasta nuestra época. La República, porque es una creación griega, el concepto república. Ellos también pasaron por una etapa de monarquía y luego el pueblo, cansado de los monarcas despóticos, tiránicos, deciden ellos mismos tomar las riendas de sus destinos y deciden fundar este nuevo modelo, la república. La res pública, ojo, la cosa pública, porque eso nos genera orden público. Entonces tenemos esa segunda etapa de los romanos, pero la república entra en una etapa de prácticamente desaparición cuando se genera la etapa del Imperio Romano. Y ustedes saben quién fue el que prácticamente aniquiló
a la República Romana, prácticamente minimizando y dejando de lado el verdadero valor del Senado. Esa es una característica de la República Romana, la presencia del Senado, porque tiene una presencia trascendental, el Senado, el órgano legislativo. Ahí tenemos a la figura de Cicerón. La figura de Cicerón, un jurisconsulto, un senador eh, excelente, que sus pensamientos se han mantenido y obviamente eh, tenemos todavía algunas referencias de él. Hay una muy interesante escultura de Cicerón en el Palacio de Justicia de Bruselas. Ustedes entran en ese Palacio de Justicia enorme y ven ahí a Cicerón justo en una subida a las salas de audiencias. Y efectivamente, ahí es cuando se da un desarrollo muy notable del derecho romano, en ese periodo de república. En la etapa del imperio con Julio César, que empieza con su onda de que yo soy el emperador, y luego Augusto, y ahí sí se fue al imperio romano total. Eh, Vamos a ver de que el principal, la etapa muy interesante de Roma es la república, porque ahí se van a sentar las bases de un modelo de Estado muy interesante, especialmente cuando hablamos, acordarse, de la importancia de la sociedad en la vida pública, porque forma parte de esa res pública. Entonces podría decirse que la soberanía, voy a poner entre comillas, no soberanía, porque la soberanía como concepto, eso va a ser mucho después, se va a tratar mucho después, pero pongámoslo entre comillas, ¿no? Una especie de soberanía que en ese contexto radicaba en el pueblo. El pueblo, ojo, eh, tomaba un rol fundamental, pero en una etapa de imperio, el imperio, este tipo de soberanía desaparece, ¿no? Ahora prácticamente el imperio recae sobre el emperador, ya no sobre el pueblo. El pueblo está ya minimizado. Imperio descansa sobre el emperador. Ese modelo se va a mantener y va a ser una constante durante siglos, ¿no? Los emperadores, luego los reyes, ya eliminado el imperio romano, siempre los emperadores van a ser los motores fundamentales de esas sociedades. El pueblo como que quedó dormido, quedó adormilado, hasta muy avanzada una época medieval, ¿no? Acuérdense que en ese contexto voy a abrir un cuadrito, solo les guardo esto. Espérense, a ver, Roma. Les guardo este de una vez y abro un nuevo cuadro. Entonces, acuérdense que Roma va obviamente a desaparecer, eh, va a desaparecer y obviamente hay un vacío de poder, ¿no? Hay un vacío de poder. Acuérdense, obviamente, que previo a ello, Roma es dividido, ¿no? En ese imperio de Oriente y el imperio de Occidente. Entonces, el imperio de Occidente obviamente va a desaparecer mucho antes que el imperio de Oriente. El imperio de Oriente en alguna medida se va a mantener eh, por algún tiempo adicional, ¿sí? 1453, si mal no recuerdo.
Y obviamente va a tener hasta otro nombre, Imperio Bizantino, etc. Pero quedémonos con el de Occidente. El Imperio de Occidente sí que va a ser eliminado de un plumazo, ¿no? Con todas esas invasiones de los, entre comillas, bárbaros, ¿sí? Y eliminado el Imperio Romano, va a existir un vacío de poder. Vacío de poder. Ese vacío de poder, obviamente, va a ser rellenado. Va a ser rellenado por un modelo político, el conocido feudalismo. Entonces el poder está fragmentado, ¿no? El poder fragmentado. Ese poder fragmentado obviamente está distribuido eh, en varios reinos, en varios señores feudales, algunos señores feudales inclusive más poderosos que reyes. Entonces, como que la sociedad, en vez de avanzar, fue como el cangrejo, dio algunos pasos atrás. El modelo de subsistencia principalmente se va a enfocar en la agricultura, ¿no? Como principal forma de subsistencia. Actividad comercial muy, 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 muy limitada. Y eso sí que va a generar un poco de desarrollo hasta tecnológico y de conocimiento. Para colmo, para colmo, nos situamos en una sociedad estamental, ¿no? La sociedad está estratificada mediante los estamentos. Entonces, estamentos y ojo, con clara influencia religiosa. Religión. Ya saben que religión está ahí monopolizando, ¿no? El poder, porque si bien es cierto, en la cúspide se encuentra el rey, en la segunda están los aristócratas, pero la religión también está ahí, los representantes de la iglesia. Luego ya viene pues el pueblo, el pueblo común y silvestre que, bueno, en alguna medida está trabajando en entidades gubernamentales, aquellos que se dedican a las actividades de ser soldado, de ser un religioso común y silvestre, pero ya al final del estamento el pueblo llano, los agricultores, etcétera. Pero noten ustedes de que esa sociedad estamental va a carecer principalmente de instrumentos, de mecanismos de organización. Por lo tanto, la sociedad está subordinada. La sociedad subordinada. ¿Subordinada a quién? Señor feudal. Entonces, el señor feudal ahí es el dueño de las vidas de esos pobres seres humanos, ¿no? Estado, ¿qué estado va a haber ahí? No hay ningún tipo de organización. Es más, la normativa como tal es totalmente dispersa. Hay una mezcolanza total. Todavía subsisten algunas normas del ya extinto Imperio Romano. Tenemos la ley de las 12 tablas, pero obviamente totalmente dispersa, mezclada con leyes de los, entre comillas, bárbaros, y sobre todo también leyes específicas que los monarcas de aquel entonces empiezan a sacar. Hay un derecho inclusive del señor feudal que es una locura, no leerán esa parte de la historia, se llama derecho de pernada. Entonces los señores feudales tenían el derecho de cohabitar con la novia, bueno, en este caso sería
una persona que va a contraer matrimonio en plena fiesta y llega a ver señor feudal, bueno, la primera noche es mía, punto. Ese es mi derecho como señor feudal. L. ¿Qué pasa aquí? La sociedad está subordinada a ese tipo de poder del señor feudal. Y no avanza la sociedad, no avanza. Ya ustedes van a ver de que el avance de la sociedad empieza a generarse con una especie de nacimiento de los llamados burgos. Sí, esa Edad Media empieza a desarrollarse con los burgos. Esos burgos son circunscripciones en donde se va a desarrollar el comercio, el intercambio. Entonces, esas personas que viven en los burgos y que hacen de su vida del comercio, del intercambio, van a ser los primeros burgueses, ¿no? Empiezan a ser una clase social, el burgués. Entonces, claro, la gente que está en el campo y que ve que no avanza, se quedó estancada y que están subordinados a ese señor feudal, empiezan a ver en las ciudades una buena oportunidad y se van a las ciudades. Y empiezan a nutrir esas ciudades. Y esos burgos empiezan a nutrirse y por lo tanto la crisis del feudalismo se presenta ahí. Aparece el dinero. Aparece el dinero. El dinero aparece. Aparece el dinero y los primeros bancos. Los primeros bancos y primeros banqueros. Y los primeros bancos y los primeros banqueros van a ser nada más ni nada menos que nuestros señores caballeros templarios, quienes van a ser grandes prestamistas de las monarquías europeas y obviamente los banqueros de la sociedad europea, principalmente de las monarquías, ¿no? Pues van a ser ellos los que manejan eso y van a acaparar una gran riqueza económica. No nos vamos a meter en su desaparición con Felipe el Hermoso, no, no, nada de eso, pero el dinero es un factor dinamizador para los burgueses, los burgos, ¿no? Entonces, efectivamente, en ese modelo, en ese contexto, eh, la sociedad empieza a desarrollarse, pero todavía estamos viviendo una etapa llamada oscurantismo. El oscurantismo, ¿no? Y el oscurantismo es precisamente la consecuencia de que la religión impidió el conocimiento. El conocimiento generalizado, obviamente, ¿no? El conocimiento fue monopolizado por la religión. Los textos históricos, los textos filosóficos de Aristóteles, de Platón, lo poco que quedaba, ¿sí? Era monopolizado por la religión. Solo los religiosos conocían eso. Y obviamente eso motivó al nacimiento de las primeras universidades, como en Bolonia. Entonces, ustedes van a darse cuenta que la Universidad de Bolonia es una de las primeras universidades europeas. Luego vienen otras como Salamanca y así sucesivamente, ¿no? Pero el conocimiento es monopolio de la religión. Y cuando se da la eclosión, o sea, cuando salimos de ese cascarón que nos costaba, ese cascarón para eliminar el oscurantismo, es cuando nosotros retomamos la sociedad, el mundo, retomamos el conocimiento de los clásicos. A esa etapa se llama el Renacimiento.
El Renacimiento. Entonces, en el Renacimiento, en el arte, en las ciencias, en la política, empieza a generarse nuevos pensamientos, nuevos desarrollos, ojo. Y en nuestra materia, ¿sí? En el Renacimiento tenemos la figura de Nicolás de Maquiavelo. Entonces, Nicolás de Maquiavelo, un burócrata, ¿sí? Florentino, cuando es despedido, encima de eso, cuando es despedido, pues Nicolás de Maquiavelo le encantaba ser una persona eh, eh, que trabajaba ahí en ese estado, pues no, de los, de los, de los florentinos. Entonces ahí teníamos la tutela o el padrinazgo de los Médicis, ¿no? Y efectivamente, Nicolás de Maquiavelo, cuando es relegado ya de sus funciones, él se va a refugiar en en su hogar y va a empezar a reflexionar y fruto de esa reflexión va a decir que príncipe, el príncipe, para tener una correcta organización de su estado, necesita cumplir ciertas condiciones. Y efectivamente va a escribir su obra, El Príncipe. El Príncipe. Ahí es cuando se genera el concepto de Estado. El concepto de Estado como una forma, ¿para qué? Para reunir ese gran poder fragmentado que en ese momento era la regla, pues no, en una sociedad europea convulsionada, reunir ese poder fragmentado, distribuido en señores feudales, en varios príncipes. Nicolás de Maquiavelo concebía de que ese poder tiene que ser reunido y ese poder tiene que ser fuerte y absoluto, ojo, porque con fortaleza y con ese carácter de absoluto, va a poder organizar de mejor manera la sociedad, sea a través de eh, normas jurídicas ya mucho más claras, o sea, a través de la organización institucional ya de ese aparataje gubernamental. Pero noten ustedes de que el príncipe, al inicio, cuando recién es publicado, es una obra de quinto nivel. Básicamente es una obra que Nicolás de Maquiavelo casi no se le va a dar mucha importancia. Luego de la muerte de Maquiavelo, El Príncipe es estudiado como una obra cumbre ¿de qué? Pues de la ciencia política naciente. Por eso es concebido que Nicolás de Maquiavelo es el padre de la ciencia política, ¿no? Si ustedes se van ahí a Florencia y bueno, se van a la iglesia de la Santa Cruz y ahí está, bueno, la tumba de Nicolás de Maquiavelo. Y bueno, el príncipe como tal sienta la base para el Estado, ojo, desde ahí empezamos a hablar de el Estado. Voy a poner con otro color. El Estado. En ese contexto, el Estado, ya como concepto, como ya idea científica, ya más desarrollada, va a ser el motor para que una escuela llamada el contractualismo lo estudie, empiece a desentrañar la verdadera significación de lo que es el Estado. Y va a complementar esa obra. ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta? ¿Está claro? Ahora sí, se prenden las cámaras, jóvenes. Estamos.
es una panorámica, obviamente, por el tiempo, ¿no? Una panorámica para que nos situemos ya en esta partecita del contractualismo, ¿no? Entonces, es como si es que sembráramos una banderilla y entonces nos encontramos en ese momento histórico, ¿no? Obviamente nos vamos a centrar en el contractualismo, no podemos irnos a todos los pensamientos, pero centrémonos en el contractualismo porque ahí vamos a ver el pensamiento de algunos grandes hombres que inspiraron el desarrollo del concepto de Estado hasta situarnos nosotros ahora en nuestra época, en nuestro tiempo, ¿no? Que todos esos desarrollos van a ser chupados. Esto es como un embudo, ¿no? Esto es como un embudo, que al final cae en un piquito y ese piquito se llama Revolución Francesa. Sí, obviamente, la Revolución Francesa eh, va a reunir las grandes exigencias, las grandes reivindicaciones europeas, inclusive de los ingleses, ¿no? Que ellos ya pasaron por una especie de revolución, pero les fue mal y obviamente regresó a la monarquía. Pero a que vean ustedes de que la Revolución Francesa va a reunir todo ese pensamiento, en parte de Nicolás de Maquiavelo, ¿sí? En parte del contractualismo, de las reivindicaciones sociales, etcétera. Pero noten ustedes de que con el príncipe nace ya el Estado absolutista, ¿sí? Nace el Estado absolutista, porque gran parte del pensamiento de Nicolás de Maquiavelo, Nicolás de Maquiavelo en esta obra es como si estuviera entablando un diálogo, ¿no? Con, con los Médicis. Entonces entabla un diálogo y es como una especie de consejos de cómo debería ser el príncipe en el Estado. Y obviamente uno de los consejos es el poder, consolidarlo, unificarlo. Y obviamente ese poder tiene que ser absoluto. Lo absoluto es de que se tiene que imponer. Obviamente eso también forma parte de las bases del Estado monárquico absolutista. Pero para aquel entonces estaba bien, porque en alguna medida dio orden a una sociedad que cada quien hacía lo que quería, ¿no? El poder estaba distribuido en señores feudales, en monarquías pequeñas, etcétera. Entonces aquí viene a reunificar todo eso. Fruto del vacío de quién, de quién, del Imperio Romano, que dejó ese poder ahí eh, distribuido, ¿no? Y el vacío de poder fue rellenado. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Está claro? Correcto, jóvenes. Entonces, si es que eso es así, dejamos por hoy esta parte y la siguiente clase seguimos en esta cuestión y ya nos vamos al contractualismo y luego cuestiones de la Revolución Francesa. Bien, estamos hablando. Gracias. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias.